I don't know how they did it. All I know is they did it. Durante miles de años, una civilización olvidada guardó secretos que permanecieron sin descubrir, hasta ahora. Han surgido misterios ancestrales que revelan una sociedad tan avanzada que desafía todo lo que creíamos saber sobre los primeros humanos. Su auge y caída siguen siendo un enigma, y sus logros son tanto revolucionarios como desconcertantes. Estos secretos de 6.000 años de antigüedad no son solo historia, sino una ventana a la ingeniosidad, la ambición y el misterio que definen la vida misma. Vamos a sumergirnos en ello. La gran Zigurati de Ur. Imagina estar frente a una enorme pirámide escalonada que se eleva desde las áridas llanuras del sur de Irak. Esta es la gran Zigurati de Ur, una estructura monumental que una vez definió el horizonte de una de las primeras ciudades de la historia. Construida durante el tercer milenio antes de Cristo, la Zigurati no solo es un testimonio del genio arquitectónico de los sumerios, sino que también guarda secretos sobre sus profundas creencias religiosas y su comprensión del cosmos. Construida con ladrillos de barro y posteriormente revestida con ladrillos cocidos para resistir el clima extremo, su capa exterior original ha desaparecido en gran parte, pero lo suficiente ha perdurado para que los investigadores admiren su diseño. Los estudiosos creen que la Zigurati estaba dedicada al dios lunar conocido como Nana. En una época en la que el poder divino se sentía en cada aspecto de la vida, este imponente templo pudo haber servido como un puente entre la tierra y el cielo. Algunos creen que en la cima había un pequeño templo que era el hogar terrenal de la deidad, diseñado para honrar su conexión con las montañas del este. Curiosamente, la estructura incluso tenía espacios designados específicamente: un modesto santuario para el dios, una habitación para una asistente que actuaba como su compañera, una joven elegida para el papel, un área de cocina para preparar alimentos para los rituales sagrados y un recinto exterior que albergaba almacenes, viviendas para sacerdotes y un palacio ceremonial para funcionarios. Durante mucho tiempo, el propósito real de la Zigurati ha generado debates entre los arqueólogos. ¿Era simplemente un centro religioso donde los sacerdotes realizaban ceremonias elaboradas, o tenía también una función astronómica? Algunos investigadores argumentan que sus terrazas y escalinatas están alineadas con eventos celestiales como los solsticios o equinoccios. Esta observación sugiere que los sumerios pudieron haber utilizado la estructura como una especie de calendario gigante u observatorio, rastreando el movimiento de los cielos mientras honraban a sus deidades. Hoy en día, la gran Zigurati de Ur sigue siendo una de las ruinas más reconocibles de la antigua Mesopotamia. Su redescubrimiento en el siglo XIX por exploradores europeos reavivó el interés mundial por la cultura y la arquitectura sumeria. Cada ladrillo desgastado y cada escalón erosionado tienen una historia que contar, invitando a historiadores y mentes curiosas a reconstruir los rituales, celebraciones e innovaciones de una civilización que fusionó arte, religión y ciencia de maneras que siguen inspirándonos. La lista real sumeria. Cuando se trata de registros antiguos extraños y fascinantes, la lista real sumeria es difícil de superar. Este antiguo documento, similar a una tablilla, es más que una simple lista de gobernantes. Es una mezcla de historia, mito y propaganda política en un solo texto. Escrito en los primeros días de la escritura cuneiforme, este listado registra los nombres de los reyes junto con la duración de sus reinados, algunos de los cuales son tan largos que desafían nuestra comprensión moderna del tiempo. Al comienzo, el texto nos habla de gobernantes que supuestamente reinaron durante miles de años, e incluso decenas de miles de años en el caso de algunos monarcas anteriores al diluvio. Estos reinados exagerados combinan memoria histórica con mitología, dando al documento un aire casi fantástico. Más adelante, la lista transiciona a registrar duraciones de reinado más normales después de un gran diluvio, una historia que resuena en muchas culturas antiguas.
Una teoría sugiere que la extrema longevidad en las primeras secciones podría ser una forma de enfatizar la naturaleza extraordinaria del mundo primitivo, o incluso un método simbólico para resaltar el origen divino de la realeza. Los historiadores también han notado cómo la lista parece evolucionar con el tiempo. A medida que nuevos gobernantes ascendían al poder en diferentes ciudades-estado, los escribas actualizaban el documento para incluirlos, a veces reinterpretando entradas más antiguas para encajar en la narrativa de legitimidad y favor divino. En algunos casos, la lista fue utilizada por dinastías posteriores para reclamar un vínculo directo con esos comienzos sagrados, asegurando que su gobierno estuviera fundamentado en un pasado divino. La lista real sumeria es desconcertante porque mezcla individuos históricos con figuras legendarias. Algunos de los nombres más antiguos, como Alulim y Alalak, aparecen en múltiples versiones de la lista con reinados fantásticos. Mientras que la investigación moderna ha confirmado la existencia histórica de algunos de estos personajes a través de hallazgos arqueológicos, muchos siguen envueltos en el misterio. El documento refleja una visión del mundo en la que las fronteras entre dioses y humanos, mito e historia, eran mucho menos definidas que en nuestra era. A pesar de sus imprecisiones, la lista real sumeria sigue siendo una ventana invaluable hacia la forma en que los antiguos sumerios entendían el tiempo, la historia y el derecho divino de los reyes. Nos muestra que la historia en tiempos antiguos no era solo un registro de eventos, sino también una obra de arte y creencia que entrelazaba el logro humano con los misterios del universo. Las mujeres sumerias y la reina Kubaba. La sociedad sumeria es recordada por sus logros en la escritura, la ley y la arquitectura, pero un aspecto que destaca es el papel relativamente significativo que desempeñaban las mujeres. En una época en la que muchas civilizaciones antiguas limitaban estrictamente los roles de las mujeres, las sumerias disfrutaban de derechos y responsabilidades que parecen sorprendentemente modernos. Podían poseer propiedades, dirigir negocios e incluso solicitar el divorcio bajo ciertas condiciones. Esta muestra de equidad de género es uno de los enigmas más fascinantes de esta civilización. Uno de los ejemplos más notables de esto es la reina Kubaba. A diferencia de muchas sociedades donde el liderazgo femenino era raro, Kubaba ascendió al poder en la ciudad-estado de Kish alrededor del año 2500 a.C., rompiendo el patrón predominante de dominio masculino. Su nombre está inmortalizado en la lista real sumeria como una gobernante, un honor poco común para una mujer en los registros antiguos. A pesar de que los detalles sobre su ascenso al poder son escasos, los historiadores creen que su reinado no fue un simple accidente, sino más bien una señal del respeto y la agencia que algunas mujeres sumerias tenían en la vida pública. Además de Kubaba, la renombrada sacerdotisa y poeta Enheduanna dejó su huella con himnos y oraciones apasionadas dedicadas a diversas deidades. Enheduanna, que vivió alrededor del 2300 a.C., es considerada una de las primeras autoras conocidas del mundo, y su obra ha proporcionado a los investigadores modernos valiosos conocimientos sobre la estructura religiosa y cultural de Sumer. Los textos atribuidos a ella también revelan que las mujeres podían ocupar posiciones religiosas vitales, influyendo tanto en asuntos espirituales como cotidianos. Sin embargo, aunque los textos legales y religiosos sugieren un grado de igualdad, muchos detalles sobre la vida cotidiana de las mujeres sumerias de clases bajas siguen siendo difíciles de rastrear. Los arqueólogos han descubierto fascinantes objetos e inscripciones, pero las historias personales de estas mujeres se han perdido en el tiempo. Lo que sí está claro es que el énfasis sumerio en el equilibrio y la comunidad hacía que las mujeres fueran esenciales en la familia, la economía e incluso la vida política. Su participación en el comercio, la gestión de propiedades y las ceremonias religiosas contrasta notablemente con las prácticas más restrictivas de otras partes del mundo antiguo.
El papel de las mujeres en Sumer sigue generando debates entre los estudiosos que buscan comprender los matices culturales detrás de esta notable inclusión. El misterio de cómo se desarrollaron tales dinámicas de género en un entorno tan competitivo y desafiante como la antigua Mesopotamia nos obliga a repensar muchas suposiciones sobre las primeras civilizaciones. La ciudad perdida de Arata. En los antiguos textos sumerios, los susurros de una ciudad llamada Arata han cautivado la imaginación de historiadores y exploradores por igual. Mencionada en diversos manuscritos sumerios, incluyendo relatos épicos que mezclan mito con vestigios de historia, Arata es presentada como una metrópolis grande y próspera que alguna vez rivalizó con la gloria de ciudades más conocidas como Uruk. Sin embargo, a pesar de las múltiples teorías, la ubicación real de Arata sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la historia antigua. Las historias sobre Arata pintan la imagen de un lugar lleno de riquezas, donde florecían el comercio y el intercambio cultural. Los relatos antiguos hablan de sus lujosos palacios y bulliciosos mercados, lo que sugiere que prosperó gracias a recursos valiosos como metales, piedras preciosas y bienes manufacturados. Algunos textos incluso insinúan dinámicas relaciones entre Arata y sus vecinos, con relatos de comercio, rivalidades y alianzas que revelan una compleja red de centros urbanos tempranos. Los estudiosos han propuesto diversas ubicaciones para Arata. Algunos creen que pudo haberse situado en la meseta iraní, donde se han encontrado paralelismos lingüísticos y culturales con los sumerios. Otros sugieren la región del Cáucaso, las tierras altas de Armenia o incluso áreas del Valle del Indo como posibles ubicaciones. A lo largo de los años, numerosas excavaciones arqueológicas han revelado asentamientos que podrían haber sido Arata, pero ninguna ha confirmado su paradero con certeza. Lo que hace aún más intrigante a Arata es la posibilidad de que haya sido más que una simple ciudad. Podría haber sido un ideal o incluso una construcción mitológica que representaba la cúspide de la riqueza y la civilización. En algunas interpretaciones, Arata es vista como un símbolo de la aspiración y el genio humano, encarnando el sueño sumerio de una sociedad perfecta y próspera. A medida que los historiadores continúan desenterrando evidencias de contactos interculturales y rutas comerciales, surge la posibilidad de que Arata haya sido un nodo central en una red que abarcaba vastas distancias a través de tierras antiguas. Para aquellos fascinados por los misterios sin resolver, la ciudad perdida de Arata ofrece un campo fértil para la especulación y el asombro. Cada nueva pista tiene el potencial de redefinir nuestra visión del comercio y la influencia en la antigüedad, recordándonos que incluso en una civilización tan célebre como Sumer, aún quedan secretos enterrados bajo capas de tiempo y arena. La épica de Gilgamesh y los Anunnaki. Pocas historias antiguas capturan la imaginación como las épicas aventuras del rey Gilgamesh. Este extenso poema, una de las obras literarias más antiguas del mundo, combina mito e historia en una narrativa que ha fascinado a los lectores durante milenios. En su núcleo se encuentra la historia de un rey sumerio, parte mortal y parte divino, que emprende una audaz búsqueda de la vida eterna, enfrenta a aterradoras criaturas y lidia con los misterios de la existencia. La historia de Gilgamesh es dramática y está llena de episodios más grandes que la vida misma. En su viaje, aparecen amigos y enemigos de otro mundo, siendo el más famoso su fiel compañero Enkidu. Su vínculo, forjado en momentos de risa y pérdida, resalta temas como la amistad, la búsqueda del significado y la inevitabilidad de la mortalidad humana. Muchos creen que, detrás de las capas de mito, hay un núcleo de verdad histórica sobre un poderoso gobernante de Uruk, una ciudad que alguna vez ostentó imponentes murallas y despertó pasiones por el arte y el conocimiento. La evidencia arqueológica, como inscripciones que mencionan a Gilgamesh en la lista de reyes sumerios, sugiere que sus hazañas no fueron completamente inventadas por los narradores. Junto a Gilgamesh,
Otro grupo de figuras misteriosas juega un papel central en la épica, los Anunnaki. Conocidos por los sumerios como seres de origen divino, los Anunnaki eran considerados descendientes del dios del cielo Anu y la diosa de la tierra Ki. En la epopeya, aparecen como figuras poderosas que intervienen en los asuntos humanos y guían el destino de la civilización. Los Anunnaki han inspirado teorías modernas que van desde interpretaciones simbólicas como representaciones de fuerzas naturales hasta ideas que sugieren que fueron visitantes antiguos de otros mundos. Aunque estas teorías extraterrestres no son ampliamente aceptadas en la academia, reflejan el impacto duradero y el enigma que los rodea. Lo que hace que la épica de Gilgamesh sea tan cautivadora es su rica mezcla de emoción humana, aventura y reflexión filosófica. La narrativa explora la naturaleza del heroísmo, la inevitabilidad de la pérdida y la eterna búsqueda de significado. Todo ello en un contexto de intervención divina. De este modo, la épica se convierte en una saga dramática y en un comentario reflexivo sobre lo que significa ser humano. Una pregunta que sigue resonando tan profundamente hoy como lo hizo hace miles de años. A medida que lectores e investigadores analizan cada línea e imagen de este antiguo texto, se nos recuerda constantemente que los mitos pueden contener sabiduría atemporal, transportándonos a un mundo donde los límites entre lo mortal y lo divino se difuminan en un viaje compartido de autodescubrimiento. Conocimiento avanzado. Los antiguos sumerios fueron pioneros en numerosos campos de conocimiento que aún resuenan en nuestra vida cotidiana. Su enfoque innovador en matemáticas, lenguaje e ingeniería dejó un legado que ha perdurado a lo largo de milenios. Uno de los aportes más asombrosos del mundo sumerio es su sistema numérico basado en 60, un método ingenioso que cambió la forma en que las personas medían el tiempo, los ángulos e incluso las formas geométricas. Cada vez que hablamos de minutos y segundos en la medición del tiempo moderno o de los 360 grados que componen un círculo, estamos rindiendo homenaje a la brillantez de los sumerios. Pero su innovación no se limitó solo a los números. Los sumerios inventaron la escritura cuneiforme, uno de los primeros sistemas de escritura del mundo. Este primer sistema comenzó como simples dibujos grabados en tabletas de arcilla y evolucionó hasta convertirse en un conjunto complejo de marcas que permitían a las personas registrar todo, desde transacciones comerciales hasta poesía épica. Aunque descifrar la escritura cuneiforme puede ser desafiante debido a su estructura única y al hecho de que no pertenece a ninguna familia lingüística conocida, su desarrollo allanó el camino para el registro, la literatura y el derecho. Más allá de las matemáticas y la escritura, la tecnología sumeria incluyó logros impresionantes en arquitectura y agricultura. Dominaron los sistemas de riego que transformaron los paisajes a menudo duros de Mesopotamia en tierras fértiles capaces de sostener grandes poblaciones. Al construir intrincadas redes de canales, diques y reservorios, se aseguraron de que el agua llegara a sus campos de manera controlada. Este avance no solo llevó a un excedente de cultivos y al crecimiento de las ciudades, sino que también fomentó la evolución del comercio y el intercambio cultural a lo largo de la región. Incluso en la vida cotidiana, los avances sumerios son evidentes. Introdujeron innovaciones como el arado y sistemas legales organizados que ayudaron a estructurar la sociedad en torno a la equidad y el orden. Sus agudas observaciones de la naturaleza y los cielos les permitieron rastrear los movimientos celestes y establecer calendarios que organizaban festivales religiosos, ciclos agrícolas y eventos cívicos. De muchas maneras, los sumerios prepararon el escenario para la civilización moderna mediante una combinación de ingeniería práctica y pensamiento creativo. El conocimiento avanzado de los sumerios sigue siendo un faro de cómo los primeros humanos pudieron aprovechar el mundo natural para construir los cimientos de la sociedad organizada. Hoy en día, seguimos asombrados de cómo una civilización antigua pudo moldear el mundo moderno,
convirtiendo observaciones cotidianas en herramientas revolucionarias para la vida. Su sabiduría silenciosa sigue viva en cada minuto medido y en cada ángulo trazado con cuidado. Afecto por la cerveza. Puede parecer inusual, pero uno de los aspectos más encantadores de la cultura sumeria fue su amor por la cerveza. Si bien a menudo se les celebra por sus logros en escritura y arquitectura, los sumerios también fueron la primera civilización conocida en elaborar cerveza, una tradición que ha influido en las reuniones sociales y las culturas durante miles de años. En la antigua Sumer, la cerveza era mucho más que una bebida. Estaba entretejida en el tejido de la sociedad, disfrutada durante ceremonias religiosas, comidas cotidianas y celebraciones festivas. Hallazgos arqueológicos como tabletas de arcilla y representaciones en sellos cilíndricos muestran constantemente a personas reunidas para banquetes, levantando sus copas en jolgorio. Los sumerios elaboraban una cerveza a base de cebada que era espesa, sustanciosa y a menudo consumida a través de una pajilla especial de filtrado. Esta forma de beber cerveza, aunque muy diferente de nuestras cervezas artesanales y cócteles modernos, estaba profundamente arraigada en la vida diaria y la espiritualidad de Mesopotamia. El disfrute de la cerveza incluso se atribuía a una diosa, Ninkasi. Ella representaba el arte de la elaboración y era honrada en himnos y rituales que celebraban el regalo de esta bebida popular. La cerveza en Sumer no solo se trataba de refrescarse, también cumplía funciones sociales importantes. Era una fuente de nutrición, un estimulante durante largas jornadas de trabajo en los campos y talleres, y un lubricante social que ayudaba a forjar lazos entre los miembros de la comunidad. Las familias y amigos se reunían para compartir una bebida, convirtiendo momentos ordinarios en celebraciones animadas de la vida y la resiliencia. El proceso laborioso de elaborar cerveza, desde el malteado de la cebada hasta la fermentación en grandes cubas, demostraba no solo su creatividad culinaria, sino también un alto grado de habilidad en la química temprana y la gestión de procesos. Hoy en día, aunque muchos disfrutan de una cerveza fría en un día cálido, pocos consideran que esta bebida popular tiene raíces que se remontan a miles de años en una sociedad que la veía como un regalo divino. El afecto de los sumerios por la cerveza es un recordatorio de que, aunque lograron hazañas monumentales en escritura y arquitectura, también sabían cómo saborear la vida. Su cerveza, celebrada en el arte y la literatura, es un legado pequeño pero perdurable de cómo incluso las civilizaciones avanzadas encontraban alegría en los placeres simples. Es una historia que nos invita a levantar un vaso en agradecimiento por lo que nos hace humanos, nuestra necesidad de conexión, festividad y un pequeño toque de indulgencia. Red de comercio extensa. Mucho antes de los días de los aviones, contenedores de envío o mercados globalizados, los sumerios construyeron una red de comercio que alcanzó mucho más allá de las fronteras de su árida patria. A pesar de vivir en una región con recursos naturales limitados como madera, piedra y metales, los antiguos sumerios lograron convertirse en comerciantes prolíficos, estableciendo una red que abarcaba grandes distancias, tanto por tierra como por agua. Su capacidad para importar e intercambiar bienes desempeñó un papel clave en el crecimiento de sus ciudades y en la difusión de ideas e innovaciones a través de las primeras civilizaciones. El comercio en Sumer era una aventura en sí misma. Los mercaderes sumerios emprendían largos y a menudo peligrosos viajes en busca de materiales valiosos que eran escasos en sus propias tierras. Un ejemplo es la búsqueda de madera de cedro de alta calidad, que era muy apreciada para la construcción de templos y palacios. Para asegurar tales recursos, los mercaderes tenían que viajar a montañas distantes donde crecía el cedro. De manera similar, los sumerios tenían ojo para la belleza y usaban lapislázuli, una piedra preciosa de color azul profundo, para decorar joyas, estatuas y objetos ceremoniales. Las evidencias sugieren que estas piedras preciosas venían de regiones que ahora forman parte de Afganistán.
Otro aspecto emocionante del comercio sumerio era su conexión con Dilmun, el antiguo nombre para la isla que ahora conocemos como Bahrein. Dilmun era famosa por su cobre, una mercancía esencial para herramientas, armas y armaduras. Pero la red sumeria no se detenía allí. Establecieron vínculos con sociedades en Anatolia, el Levante e incluso posiblemente más allá, en el Valle del Indo. Este comercio vibrante no solo estaba impulsado por la necesidad de materias primas, sino también por el gusto por artículos de lujo exóticos como oro, piedras preciosas, raras y finas telas. El amplio alcance de estas rutas comerciales significaba que las ideas, prácticas culturales e innovaciones tecnológicas también viajaban junto con los bienes. A medida que los mercaderes interactuaban con diferentes pueblos, se producía un intercambio animado de lenguaje, arte e incluso ideas religiosas. Esta mezcla cultural ayudó a dar forma a la identidad de la región, convirtiendo a la antigua Mesopotamia en un cruce de caminos de las primeras civilizaciones. Los historiadores modernos siguen estudiando estas rutas comerciales, reuniendo pistas de tabletas antiguas, sellos y ruinas para comprender mejor cómo el comercio temprano preparó el terreno para las interacciones globales que hoy damos por sentadas. La red comercial sumeria es un recordatorio de que, incluso en tiempos antiguos, las personas estaban conectadas a través del comercio y la curiosidad. Sus audaces viajes a través de paisajes implacables y aguas turbulentas establecieron patrones de intercambio que aún resuenan en la forma en que abordamos el comercio global hoy en día. Cada artefacto, cada gema importada encontrada en Mesopotamia, cuenta una historia de ambición, valentía y un profundo deseo humano de ir más allá de lo conocido. Sellos antiguos sumerios. Uno de los legados más artísticos y misteriosos de los sumerios es el uso de pequeños objetos intrincadamente tallados, conocidos como sellos cilíndricos. Estos sellos no eran solo herramientas para estampar tablillas de arcilla y verificar la propiedad o registrar transacciones. Eran miniaturas maestras que capturaban escenas de la vida cotidiana, ceremonias religiosas e historias mitológicas. Cada sello es como una pequeña cápsula del tiempo, ofreciéndonos un vistazo a los pensamientos, esperanzas y talentos creativos de los antiguos sumerios. Los sellos cilíndricos generalmente estaban hechos de piedra, vidrio o cerámica, y tenían el tamaño aproximado de un colgante moderno. Los artesanos tallaban imágenes y patrones detallados en la superficie de estos cilindros, preparándolos para ser enrollados sobre arcilla fresca y dejar una impresión única. Este proceso permitía a oficiales, comerciantes e incluso ciudadanos comunes marcar sus pertenencias o documentos con un sello personal de identidad. Como tal, estos sellos desempeñaban un papel crucial en el trabajo administrativo, los derechos de propiedad y el comercio. Lo que hace que estos sellos sean tan intrigantes es el nivel de artesanía involucrado. Los minuciosos detalles tallados en cada sello revelan una habilidad asombrosa, imágenes de dioses, animales, escenas de batalla y vida cotidiana representan un rico tapiz de la cultura sumeria. Algunos sellos muestran escenas de banquetes con personas reunidas alrededor de mesas, mientras que otros representan figuras ceremoniales, deidades o incluso bestias mitológicas. Las imágenes no son aleatorias, a menudo tienen un significado simbólico, indicando el estatus, creencias o profesión del propietario. Estos artefactos también nos hablan de la interconexión de la vida antigua en Mesopotamia. Se han encontrado sellos no solo en sitios arqueológicos de lo que hoy es Irak, sino también en regiones vecinas como Anatolia y el Levante. Su amplia presencia sugiere que existía una red de comercio, intercambio e interacción cultural en gran parte del antiguo Cercano Oriente. Los investigadores continúan debatiendo los orígenes del estilo artístico de los sellos, y aunque algunos sugieren que la técnica pudo haber comenzado en otras áreas como Siria, la abrumadora evidencia apoya la idea de que los sumerios fueron de los primeros en desarrollar esta sofisticada forma de arte.
El misterio de los sellos sumerios sigue atrayendo la atención de historiadores y entusiastas del arte por igual. Cada nuevo sello cilíndrico descubierto ofrece una nueva ventana al mundo de la administración, la expresión personal y el logro artístico en una civilización que valoraba tanto la precisión como la creatividad. Su pequeño tamaño oculta su gran importancia. Estos sellos ayudaron a dar forma a la comunicación formal en una de las primeras sociedades urbanas, y siguen siendo un recordatorio impactante de cómo el arte y la administración estaban entrelazados en la vida diaria de los antiguos sumerios. La desaparición de la civilización sumeria. Quizás el mayor misterio del mundo antiguo sea la desaparición de la civilización sumeria. En su apogeo, los sumerios prosperaron en el entorno desafiante pero fértil del sur de Mesopotamia. Construyeron ciudades, inventaron la escritura y cambiaron el curso de la historia humana. Sin embargo, hacia finales del tercer milenio después de Cristo, su cultura distintiva comenzó a desvanecerse. Historiadores y arqueólogos han debatido durante mucho tiempo los factores detrás de este declive, y aunque no existe una única explicación que encaje con todas las evidencias, una combinación de factores probablemente contribuyó a su desaparición. Una teoría predominante es que el ascenso de poderes rivales en la región desempeñó un papel importante. La expansión del imperio acadio bajo Sargón eventualmente absorbió muchas ciudades-estados sumerias independientes, reduciendo la independencia política y cultural que había definido a la región. A medida que el poder se desplazó y surgieron nuevos imperios, las antiguas ciudades-estado fueron conquistadas o eclipsadas por fuerzas políticas y culturales más recientes. Este cambio fue acompañado por conflictos internos entre las propias ciudades sumerias, debilitando aún más la estabilidad general de la civilización. Los factores ambientales también pueden haber influido en el declive. Los sumerios eran maestros de la irrigación, pero la agricultura intensiva y los cambios en los patrones climáticos pueden haber llevado eventualmente a la salinización del suelo y la reducción de la productividad agrícola. Con el tiempo, las mismas técnicas que una vez les trajeron prosperidad podrían haber contribuido a la degradación ecológica, dificultando el sustento de grandes poblaciones. Con el suministro de alimentos disminuyendo y la creciente presión de los grupos vecinos, las condiciones estaban dadas para un lento declive de la civilización urbana. Los cambios lingüísticos y culturales marcaron aún más la decadencia sumeria. Con el ascenso de los acadios y más tarde los babilonios, sus idiomas y prácticas culturales comenzaron a reemplazar las de los sumerios. La escritura cuneiforme, que una vez fue exclusivamente sumeria, fue adaptada a los idiomas de estos nuevos poderes, empujando gradualmente el idioma sumerio hacia la obsolescencia. A lo largo de los siglos, lo que una vez fue una civilización dominante se integró en un mosaico más amplio de culturas mesopotámicas. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.